Hola, buenos días. Yo soy Abigail Pérez y les voy a hablar de cuáles son las medidas de tensión central, cuáles son las medidas de dispersión y los datos agrupados y no agrupados. Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son los parámetros estadísticos que informan sobre el centro de la distribución de la muestra o la población estadística. O corresponden a valores que generalmente se ubican en la parte central de un conjunto de datos. Las medidas estadísticas pertenecen a resumir la información de la muestra para poder tener así un mejor conocimiento de la población. Ellas permiten analizar los datos de torno a un valor central. Entre estos está media, mediana y moda. Media. El símbolo de la media es X. Es el valor que se obtiene al sumar todos los datos y dividir el resultado entre la cantidad de sus datos. La fórmula que les voy a explicar es la siguiente. Es X. Su símbolo, como dije, era la X. Es igual a 1, X, que son los datos, entre la cantidad de datos, que aquí es la N. Y como aquí la cantidad de letras representa X, entonces es 1, 2, 3, así sucesivamente. Y se divide entre la cantidad de datos, que es N. Mediana. Mediana, su símbolo es M. Es el valor que ocupa la posición central cuando todos los datos están ordenados creciente o decreciente. Y la fórmula es la siguiente. Cuando es par, es n entre 2, que es n, como dije, son sus datos n más 2 entre 2. Cuando son impar, es n más 1 entre 2. N son los datos. Moda. Su símbolo es mo. Es el valor que más se repite. También podemos decir que la moda es el valor mayor frecuente absoluto o el valor que ocurre con la frecuencia. La moda puede ser amodal, bimodal o multimodal. Amodal. Amodal se le llama así cuando no hay ningún dato que se repita. Bimodal. Se le llama cuando dos valores o datos aparecen con la misma frecuencia. Multimodal. Se le llama así cuando tres o más datos aparecen con la misma frecuencia. Dispersión. El concepto de medidas de dispersión son parámetros estadísticos que permiten conocer la dispersión de los datos. Un poquito de definiciones que indica cómo se alejan los datos respecto a las medidas aritméticas. Sirven como indicador de la variable de los datos. Las medidas de dispersión más utilizadas son el rango, división media y coeficiente de variación. Rango. Indica la dispersión entre los valores extremos de una variable. Se calcula como la diferencia entre el mayor y el menor valor de la variable. Se detona como R. Para datos ordenados se calcula como RLM menos L1, donde LM es el mayor valor de la variable y L1 es el menor valor de la variable. Desviación media. Es la media aritmética de los valores absolutos de la diferencia de cada dato respecto a la media. Aquí está la fórmula, donde X es el valor de la variable y N número total de datos que se divide. Coeficiente de variación. Permite determinar la relación existente entre la desviación estándar S y la media. Se denomina como CB. El coeficiente de variación permite decidir con mayor claridad sobre la dispersión de los datos, como aquí muestra la gráfica. Datos agrupados y no agrupados. Primero vamos con los datos agrupados. Los datos agrupados son, como lo indica su nombre, una cantidad dada de datos que pueda clasificarse, ya sea por sus cualidades cualitativas o cuantitativas, por lo que tal se pueden agruparse para su análisis. Estos datos por lo general son aconsejables agruparles cuando su población cuenta con alrededor de 20 o más elementos que comparten una característica y de cada dentro de una categorización. Repetición de un valor pues permite un manejo y análisis más profundo de mismas, porque al emplear el método podemos manejarlos por clase. Una clase es una categoría en la que se agrupan los datos. Agrupados.
Se busca determinar el número de niños de cada uno de los grados escolares de una primaria, del 1 al 6 grado, por lo que se redactan los datos y se organizan y se agrupan en una tabla de frecuencia. Edad es de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La frecuencia es 2, 4, 7, 4, 2, 1 y su suma total de frecuencia es 20. Agrupación de intervalos, por ejemplo, de 2 años para este caso, es edad de 1 a 2, de 3 a 4, de 5 a 6. Y la frecuencia es de 6, 11, 3 y 20, por su suma total, que sería 20. Datos no agrupados. Los datos no agrupados son el conjunto de datos que no se han clasificado y se han presentado en su forma de aparición de una tabla donde cada valor se representa de forma individual. Por lo general, el conjunto comprende una cantidad de elementos menor de 30 por poca o nula repetición. El manejo de estos datos es simple, se relactan de los datos de población de estudio y dichos datos se distribuyen en una tabla de datos y se analizan sin necesidad de formar clase con ellos. Los datos agrupados también los pueden ordenar, por ejemplo, de la edad menor a la mayor. No están contabilizados ni clasificados, solamente están ordenados. Ejemplos de datos no agrupados. Vas a investigar la edad de un grupo de 20 niños en datos no agrupados, es decir, vienen los 20 niños y así como te dan la edad, así los anotas. 2, 2, 1, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 3 y 6, total de 20 niños. Estos son los datos no agrupados porque no los han clasificado y contado. Es 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5 y 6. Su total es de 20 niños. Bueno, mi conclusión son que las medidas de tendencia central son las estadísticas que informan sobre el centro de la distribución de la muestra de población estadística. Las medidas de dispersión son los parámetros estadísticos que permiten conocer la dispersión de los datos. Los datos no agrupados son los que no se han clasificado por los datos y que sus elementos son de 30. Y que los datos sí agrupados son los que se pueden clasificar y sus elementos son de 20.